Eh, bueno, el ángel siempre nos inspira los pensamientos de Dios, siempre, porque el ángel es un mensajero de la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno pide al ángel que uno esté presente en el huerto de los olivos o en cualquier momento de la vida de nuestro Señor, el ángel lo puede hacer de muchas maneras, pero no en un sentido, digámoslo así, de mostrar una película, sino que el ángel nos va a inspirar a nosotros qué es lo que nuestro Señor en ese momento estaba sintiendo y cómo nosotros podemos unirnos a eso. Y eso es algo importante. Los ángeles, ustedes saben que eh, hasta el día del bautismo de nuestro Señor, que fue este año, ¿qué fecha? Sí, 7, sí. sí, 7 de enero. Ay, no sé, pero Bueno, fue el domingo. el domingo. Bueno, El domingo, creo. y era el tiempo de Navidad. Se acaba el tiempo de Navidad con el bautismo de nuestro Señor y comienza lo que estamos viviendo en este momento, que es el tiempo ordinario. Ya luego va a comenzar el tiempo de Cuaresma, después el tiempo de la Pascua, volvemos al tiempo ordinario, tiempo de Adviento, tiempo de Navidad. Es decir, el año se divide en estos tiempos litúrgicos donde vivimos de alguna manera los diferentes misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La espiritualidad de cada tiempo es muy bonita. En el tiempo de Navidad, la espiritualidad es el Hijo de Dios que se hace hombre. En el Adviento es la espera. En Cuaresma, como lo dice el catecismo, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, es acompañar a nuestro Señor en el desierto, en el momento en que fue tentado. Ya en la Pascua es participar del triunfo de nuestro Señor sobre el pecado, sobre la muerte. Y este tiempo en el que estamos, que es el tiempo ordinario, precisamente recibe su nombre de ordinario, porque es un momento en el que nosotros compartimos lo ordinario de nuestra vida con Dios. Por eso se llama tiempo ordinario. Y entonces es el día a día con nuestro Señor que trabajaba con su papá San José, que es el día a día que nuestro Señor iba caminando de aldea en aldea, sanando enfermos, enseñando, predicando. Es el día a día. Y entonces el ángel de la guarda me permite a mí profundizar en cada tiempo litúrgico estos aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El ángel de la guarda entonces me va a ayudar en este tiempo ordinario a vivir lo ordinario de mi día, lo ordinario de mi vida, el trabajo, cuidar la casa, atender la familia, me va a ayudar a vivirlo en unión con nuestro Señor. Y así cada tiempo litúrgico, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Navidad, el tiempo de Pascua. ¿Por qué? Recordemos que dice la Sagrada Escritura después de las tentaciones que los ángeles todos le servían a nuestro Señor. Entonces los ángeles a lo largo de la vida de nuestro Señor están presentes. Y por esa razón los ángeles nos ayudan a nosotros a participar de esa vida de nuestro Señor en sus diferentes momentos, sea en el momento de su vida pública, sea en el momento de la pasión, en el momento del nacimiento. Nos ayudan a nosotros a que nuestra vida sea una vida siempre acompañada por la presencia de Jesús. Entonces, en ese sentido, los ángeles nos ayudan a nosotros a ver la vida de Jesús. Hay algunos maestros de espiritualidad que dicen que uno debe obrar preguntándose qué es lo que haría Jesús en este momento.
¿Qué es lo que haría Jesús en este momento? Entonces los ángeles me ayudan a mí a contemplar la vida de Jesús, pero al mismo tiempo a asimilarla, a hacerla mía. Entonces en este tiempo ordinario, donde muchas veces podemos caer en una fatiga, en un corre-corre, bueno, vamos con Jesús. Voy con mi ángel de la guarda. Y en todo lo que haga, quiero hacerlo para la mayor gloria de Dios. Todo lo que haga. Todo lo que haga. Y eso lo podemos ofrecer a Dios por medio de nuestro ángel de la guarda. Los ángeles de la guarda nos ayudan a ofrecer todo lo que nosotros hagamos a Dios. Y así entonces todo lo que uno haga tiene una dimensión de eternidad. Todo. Nada se va a perder. Por eso nuestra vida se mide en dimensiones de eternidad. Eso es muy bonito. Nosotros a veces no somos conscientes de eso, pero todo lo que uno haga en este momento, por ejemplo, tiene una dimensión de eternidad. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro muy bonito que se llama Diario de una amistad. Es la amistad que Juan Pablo II tuvo desde sacerdote con un matrimonio polaco. Y se iban a los bosques y allí eran tres, el matrimonio polaco, el señor, la señora y en ese momento el sacerdote Karol Wojtyla. Y entonces se iban al bosque, meditaban y allí entonces esta señora dice que todo lo vivido queda para toda la eternidad. Lo que ellos vivieron allá en el bosque, lo que compartieron, las meditaciones que hacían, todo tiene una dimensión de eternidad. Entonces, eso es algo que creo importante redescubrir. Algo tan sencillo, y ahora que estábamos hablando de Marta y de María, algo tan sencillo, por ejemplo, tender la cama, lavar los platos, preparar la comida. Si eso se hace con amor y si eso se hace para unirse a Dios, tiene una dimensión de eternidad. Y eso puede salvar muchas almas. Si yo tiendo la cama, si yo preparo la comida con amor para la salvación de las almas, puede salvar uno muchas almas. Como Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Que no salió nunca de... Exactamente. ¿Cómo misionó por el Espíritu por tantos lados? Patrona de las misiones. Sí, podemos estar misioneros desde aquí. Exactamente. Y Santa Teresita del Niño Jesús daba ese secreto. Uno recoger un alfiler con amor, decía Santa Teresita, puede salvar muchas almas. Ay, qué bonito. Y esto es algo para nuestra espiritualidad muy importante, porque hoy en día el Papa Francisco está diciendo, salgan a las periferias, salgan a las periferias. Muchas veces nosotros pues no podemos, o por nuestras obligaciones, por lo que sea, no podemos irnos a las periferias de una ciudad, es muy difícil. No porque no querramos, sino a veces porque no podemos. No podemos, pero sí podemos ¿qué? Enviar a nuestros ángeles. Sí. Claro. Ellos hacen lo que tú no haces. Claro. Mire, yo en Brasil hice un apostolado, que fue un apostolado, yo no sé si ya les conté o no, en las calles. ¿Les conté o no? No. En las calles estuve con una comunidad que atiende mendigos y entonces a mí me invitaron y yo estuve y ha sido una de las experiencias más valiosas que yo he tenido. En el día uno salía
a cortarle el pelo a los mendigos, a darles los medicamentos que necesitaban. Y en la noche uno dormía ahí en la calle, yo dormía ahí en la calle en Sao Paulo, y allí ellos dicen, los de esta comunidad, ellos dicen que el ángel de la guarda los conduce a los mendigos que más necesitan. Y ellos me contaban unos casos tremendos, tremendos. Uno ve una realidad terrible. Ellos me contaban, por ejemplo, el caso de un hombre que estaba, creo que era en el metro, pero ahora no recuerdo bien, estaba por ahí en la calle y estaba lleno de cucarachas, tapado de cucarachas, nadie lo veía. Y esta comunidad llegó allá y me decían, el ángel de la guarda nos llevó. Hay otra comunidad también donde yo hice un apostolado que se llama Fazenda da Esperanza, allá en Brasil, fundada por un franciscano, que es para recuperar drogadictos y alcohólicos. Y allá dicen que los jóvenes que llegan son llevados por el ángel de la guarda. Entonces nosotros podemos enviar a los ángeles de la guarda. Y no es una cosa piadosa, uno lo vivió, uno lo vio. Enviar al ángel de la guarda para que, por ejemplo, un muchacho drogadicto, un muchacho alcohólico, acepte su problema y acepte ir a comenzar un tratamiento. Uno puede enviar al ángel de la guarda por esas personas que están en las calles mendigando, para que encuentren a alguien que les ayude. Y el ángel de la guarda, miren, en algunas apariciones de Nuestra Señora, reconocidas por la Iglesia, donde ha habido ese fenómeno que el vidente recibe la Eucaristía. Y en alguna ocasión le preguntaron que de dónde traían la Eucaristía, porque el ángel no puede consagrar. Un ángel no puede consagrar, y el ángel, en este caso San Miguel, era el que le daba la Eucaristía. Y San Miguel dijo que las llevaba de Lourdes, del santuario. Y entonces un ángel no puede consagrar, pero un ángel sí puede valerse de muchas maneras para que llegue el cuerpo de nuestro Señor a las almas que lo necesitan. Se les pide a Jesús o a la Virgen. ¿Perdón? Se les pide a Jesús o a la Virgen. ¿Qué? A la comunión. No, San Miguel va al sagrario y la toma. Eso pasó en Fátima cuando se apareció el ángel con la hostia. Exactamente, aparece con la hostia y les enseña a adorar a nuestro Señor, la reverencia ante la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Entonces uno puede enviar un ángel para que vaya a asistir los enfermos en los hospitales. Miren entonces cómo nosotros tenemos, llamémoslo así, instrumentos que Dios nos da. Porque el mandato es para todos. Id a evangelizar a todo el mundo. Y ese mandato no es solamente para sacerdotes, no es solamente para personas misioneros, es para todos. Nosotros, por el sacramento del bautismo y por el sacramento de la confirmación, somos misioneros. Cuando en latín se termina la misa, el sacerdote dice, ite missa est. Entonces, ¿cómo explicar ite missa est? En la misa terminal. La misa, la misión. Pueden ir en paz, vayan en paz. ¿Para qué? Para misionar. Ese es el sentido de la despedida en la misa.
Ite misa es, terminó la misa, pero comienza la misión. Comienza la misión. Todos nosotros somos misioneros, todos. Y eso es necesario que el Papa Francisco lo ha dicho. El Papa Francisco lo ha dicho, que nosotros sintamos en nuestro corazón las necesidades de los otros. Sí. No es simplemente, hay un libro muy bonito, muy interesante, que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. No sé si alguien ya lo leyó, de C.S. Lewis. Y es muy interesante, creo que por internet se puede encontrar. ¿Cómo se llama? Cartas del Diablo a su sobrino. Trata de eso, claro, es una novela, no es verídico, pero refleja cómo el demonio nos tienta, cómo el demonio nos tienta. Entonces, allí son las cartas que un diablo viejo le dirige a su sobrino, que es un diablo joven, para enseñarle cómo tentar a un humano. Entonces es muy interesante, porque ahí se muestra toda la psicología de la tentación. Y entonces allí se dice que en uno de los consejos que da es poner la caridad fingida y la maldad concreta. La caridad fingida y la maldad concreta. ¿En qué consiste eso? La caridad fingida, es decir, yo soy bueno porque yo rezo por los niños en el África. Padre, tengo un grupo de oración que reza por los niños en el África. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Y tú dónde vives? En León, Guanajuato. ¿Y qué haces por los niños que se mueren de hambre en León, Guanajuato? No sé, caridad. La caridad fingida y la maldad concreta. Y eso pasa, por ejemplo, con los movimientos ecologistas. Defienden las ballenas, defienden los delfines y matan a los niños. Se creen buenos porque están defendiendo los delfines y las ranas y los loros, pero son pro aborto muchas veces, no todos. Entonces el ángel de la guarda nos lleva a nosotros a que todo lo que hagamos sea en unión con Dios y para la mayor gloria de Dios. Entonces, cuando uno tiende la cama, cuando uno limpia los platos, cuando uno prepara la comida, cuando uno está en la familia, todo tiene que ser bien hecho, porque lo estás haciendo para Dios. No lo estás haciendo ni porque te vean, ni para que te digan que qué bueno, que cómo haces las cosas de bien, que cómo trabajas de bien, que lo estás haciendo para Dios, para la mayor gloria de Dios. Que me llamó mucho la atención cuando leí las cartas, que también decía que nos ayudan a practicar, por decir, el alejarnos del pecado hasta en el pensamiento. Yo recuerdo mucho que una religiosa, unas religiosas nos formaban ahí en nuestra comunidad, y cuando nos hablaban mucho del pecado nos decían que nosotros pecamos de pensamiento, ¿verdad? Cuando le damos, como que permitimos que el pensamiento se vaya más allá en cosas malas, ¿verdad? Pero que nosotros lo podemos evitar rechazándolos, que cuando se vinieran los rechazáramos y ya no pecábamos con la mente, ¿verdad? Y ahí en la carta decía que ellos también nos ayudan a conservar recuerdos positivos, buenos, ¿verdad? Que nos pueden ir a enriquecer, como enriquecernos espiritualmente, y que también, por decir, se nos vienen, y si nosotros les dejamos entrar en nuestro corazón, ¿verdad? Que muchos se van endureciendo
por estar Detenerse. deteniéndose en los, o sea, acumulando cosas negativas que después las van recordando y de eso viene. Yo me imaginé ahí como los resentimientos, todo, porque vas recordando el pasado en cosas negativas, ¿verdad? Y no las puedes olvidar, ¿verdad? Entonces ellos nos pueden ayudar a estar también hasta que nuestro pensamiento estemos haciendo o recordando, haciendo cosas que Dios quiere que nosotros le agraden, ¿verdad? Y que ellos también nos ayudan a estar practicando hasta nuestro pensamiento en estar ya quitándonos todo lo negativo de nuestra persona, hasta en los recuerdos que hemos tenido toda nuestra vida, ¿verdad? Yo así lo imaginaba cuando lo iba a decir. Sí. Yo no le tenía al principio muy bien y quise yo más bien manejarlo de esa manera, que eso era lo que nos daban ¿verdad? A practicar, que ellos también como nos ayudan, si nos ayudan de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, en todo, realmente estamos desaprovechando toda la riqueza, todo lo que nos ofrecen ellos, ¿verdad? Claro. Padre, por lo que dice también de los recuerdos, dice, por esta razón debemos acudir a la memoria que alberga recuerdos buenos, tales como gracias que hemos recibido el mensaje que un crucifijo nos envía. Sí, yo antes, a mí no me gustaba ver un Cristo muerto. Yo quería ver un Cristo glorioso, triunfante. ¿Sí? Hasta que al contemplando a Cristo, yo sentí que me decía. Arriba veía al Padre, el amor del Padre. Mira cuánto te amo, que te doy a mi Hijo para tu salvación. Y luego me decía Jesús, mira cuánto te amo, que derramo hasta la última gota de mi sangre por amor a ti. Y allí mismo, mira cuánto te amo, que te dejo a mi madre, como a tu madre. Entonces, desde entonces, pues ya ese recuerdo quedó en mí y yo lo paso. Lo paso lo que yo, a mí me dio en el Cristo. Sí. El padre Pío Pietrelcina o el santo cura de Ars, no recuerdo bien, él decía que el demonio siempre nos va a tentar antes de hacer oración. ¿Antes de qué? De hacer oración. Entonces llega el momento de ir a misa, surge algo, surge un problema, la llamada, bueno. Y precisamente una de las cosas que en el momento en que ustedes saben, ¿no? Hay que tener una preparación remota y una preparación inmediata para hacer oración. Santa Teresa de Jesús dice, si a mí el Rey me invita a hablar con él, pues yo estoy preparado para saber lo que voy a hablar con el Rey. No voy a llegar allá a hablar quién sabe qué. Entonces hay una preparación remota. Y así entonces, por ejemplo, llegar 10 minutos antes a la capilla, a la iglesia. Llegar allá y de invitar al ángel de la guarda. Porque como lo dice ahí la carta, en el momento de la oración, en el momento de la misa, por ejemplo, y a muchos nos pasa, en el momento de la elevación, llegan una cantidad de pensamientos que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hay que invitar al ángel de la guarda, porque vamos a participar de lo más importante que hay, la Santísima Eucaristía. No hay gente que me ha tocado, hay gente que vive pendiente es si llego a la segunda lectura, ¿cumplí o no cumplí? No importa. No es la cumplida, exactamente. Entonces hay gente que es experta, ¿no? Entonces si uno llega a la segunda lectura, si cumplió o no cumplió, si uno llega no sé en qué momento, entonces sí. No. Llega antes. Pídele a tu ángel de la guarda. Cuando vayan a hacer oración, únanse al ángel de la guarda.
únanse al ángel de la guarda. Porque el ángel de la guarda viene, como se dice, a purificar esos recuerdos, a purificar esa memoria. Por eso cuando uno está con el ángel de la guarda, uno ve que todo es bueno. ¿Que todo qué? Es bueno. Porque esa mirada contemplativa de Dios, allá en el Génesis, ¿se acuerdan? Cuando Dios terminó de crear todo, Dios tuvo esa mirada contemplativa y dijo, todo es bueno. Esa mirada es la que el ángel nos viene a traer, porque es que Dios mira así. Dios ve que todo es bueno. Todo es bueno. Entonces el ángel viene a traernos esa mirada. Puede que no sea una cuestión automática, y no es una cuestión automática. Puede que exija varios días de oración, varios días. Señor, enséñame cuál es el sentido de esto. Es lo que le pasó ahora al Papa Francisco allá con esa niña en Filipinas. No sé si ustedes lo vieron. ¿Por qué los niños sufren, Papa? ¿Por qué Dios permite que los niños sufran? Y el Papa Francisco dijo, ante eso no hay respuesta. Pero dijo algo de su corazón, ¿no? Sí, claro. Él dejó el discurso y comenzó a hablar. Pero entonces no es una cuestión automática, no es algo que ya le rezo al ángel y ya. No. Es como nosotros que tuvimos que pasar todo este proceso y ahora que ya vemos ahora ya vemos tantas finezas de nuestro ángel en nuestro diario vivir, Padre. Sí. Tuvimos que pasar todo esto gracias a las cartas que usted nos ha mandado. Fue un proceso, antes no lo entendíamos. Sí, y allí hay que purificar la memoria. Aquí es lo que Aquí me es dice donde la carta número en las 6. Ahí lo dice, purificar la memoria, porque como ahí se dice, si usted lo mencionó, si uno no purifica la memoria, uno se vuelve duro de corazón. Así es. Oiga, Padre, muchas veces cuando pasan algunas acciones, ¿verdad?, negativas, nosotros lo tomábamos negativamente. Y como que yo me doy cuenta ahora simplemente en mi persona que ahora siempre le saco lo lado positivo. Probablemente actuó por esta forma, o probablemente no lo trató de hacer de esta manera. O sea que nosotros mismas anteriormente éramos muy severas, o sea, como para ver cualquier acción de cualquier persona, cualquier defecto. Y ahora yo me doy cuenta que en el transcurso de todos estos retiros, yo misma me sorprendo de cómo es mi forma de actuar, de pensar, de que ya no lo tomamos, ya no nos afecta. Eso es muy importante. Muy bien. Porque es que hay yo preparé un retiro que es sobre la bondad. ¿A ustedes les tocó en el León, en el templo expiatorio o no? No. Ese retiro no. Un retiro sobre la bondad. Y allá se dice, una de las causas por las cuales uno no es bondadoso es porque nos creemos ángeles y olvidamos que somos hombres. Entonces, cuando uno convive con el ángel, uno se da cuenta que uno no es un ángel. Uno se da cuenta que uno es un hombre, lleno de limitaciones, lleno de fallas, lleno de defectos, lleno de pecado. Entonces ahí uno comienza a comprender y a entender, bueno, así el otro no es un ángel. Igual que nosotros. Entonces, no me voy a escandalizar. ¿Por qué? Porque el otro no es un ángel, el otro es un hombre, como yo. Como yo. Y así entonces hay que purificar la memoria. Sí. Porque el ángel, el Papa Juan Pablo II lo dice en una de las catequesis, eso se encuentra en el internet también. A partir de julio del 86, el Papa Juan Pablo II comenzó una serie de catequesis, creo que son 7 u 8 catequesis sobre los ángeles. Y
A ver, ¿en qué fecha exacta comenzó? El 9 de julio del 86. Son 6 catequesis. Del 9 de julio del 86 al 20 de agosto del 86. Eso se puede bajar por internet. Y allí, en una de esas catequesis, dice que en el Antiguo Testamento se subraya sobre todo la participación de los ángeles en la alabanza al Creador. Entonces los ángeles participan de la alabanza del Creador. ¿Eso qué significa? Que los ángeles nos van a ayudar a nosotros a que nuestra vida sea una alabanza. El padre Emiliano de Tardif, ¿saben quién es el padre Emiliano de Tardif? Claro. Él decía, a veces en lugar de alabanza, lo que hay es una quejabanza. Una quejabanza continua. Y lo que nosotros estamos llamados es a una alabanza. En los salmos se habla de eso, por ejemplo, en el Salmo 142, que todos los ángeles alaben al Señor. Los salmos precisamente son eso, un canto de alabanza al Señor. En la misa, Padre, en el momento en que se canta el Santo, Santo, sí, se me viene a la mente que en ese momento es cuando bajan todos los ángeles. Ahora ya levanto mis manos y cierro mis ojos y estoy en adoración. Claro. O sea, Sí. todo esto lo he aprendido. Sí. ¿Los ángeles participan de la alabanza a Dios o de Dios? A Dios, sí. Sí, a Dios. Directamente, porque ellos ven a Dios cara a cara. Los santos ángeles. Y nosotros nos enseñan a alabar a Dios. Claro. Nos hacen partícipes. Y nos hacen partícipes. Y ellos hacen partícipes, nos hacen partícipes a nosotros los hombres, pero hacen partícipes a la creación entera. Porque los ángeles, según Santo Tomás, según San Agustín, son administradores de la creación material. Entonces uno no puede ser devoto de los ángeles y maltratar la creación. Eso no da. Porque los ángeles llevan a que toda la creación sea un canto de alabanza a Dios. San Pablo en la carta a los Romanos, allá en el capítulo 8, dice, la creación está gimiendo dolores de parto, porque quedó sometida al demonio. Y está esperando a la expectativa a que se manifiesten los hijos de Dios. La creación sufre. Nosotros vemos eso, lo estamos viendo. Todo este desorden ecológico, todo este desorden que vemos, no es porque allá dicen, ¿no?, que porque se usa mucha gasolina, que porque hay mucho gas carbónico, que porque hay mucha emisión de gases. Entonces, no, eso no, es el pecado del hombre que crea este desorden. Dicen que una guerra, la otra vez venía, una guerra causa una desolación en toda la creación. Sí, los lugares de pecado. Sí. Los lugares de pecado, uno entra a un lugar de esos y uno siente. Se siente, sí. Como aquí en México algunas veces dicen, ¿no? Uno siente una mala vibra. Sí. Eso se ve, se siente. Un lugar armonioso, un lugar arreglado, un lugar limpio. Eso le da gloria a Dios. El orden. Dice San Agustín, cuida el orden y el orden te cuidará. Fíjese, padre, que yo una vez llevé una comunión a un hogar. ¿Perdón? ¿Llevó qué? Ya de la La Sagrada comunión, fue Concentración. ministro de la ujú. comunión, y me dijeron que le llevara a un enfermito a la comunión.
Nunca me había pasado y en lo que yo entraba me daba escalofrío. Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Y me traía un desosiego y yo decía, ¿qué pasa en esta familia? Y después me fui enterando de cosas pero hasta después me di cuenta de atrocidades que habían cometido. Pero al entrar con nuestro Señor, yo percibía así, una Claro. hermana Biblia decía que jamás pensaba que eso se pudiera percibir. No, eso uno lo percibe. Escalofrío. Eso uno lo percibe. Y los ángeles entonces, ¿cómo van curando nuestra memoria? ¿Cómo van curando nuestro recuerdo? Yo las invito a que hagan como un recorrido de su vida, pero viéndolo desde Dios. Y le van a encontrar mucho sentido a muchas cosas que tal vez nos hicieron sufrir, pero que hoy día, con otros ojos, lo vamos a entender y le vamos a dar gracias a Dios. Y ahí, cuando uno ve su historia a la luz de Dios, la historia de uno es redimida. Redimida. Dios tiene que tomar toda nuestra historia. ¿Para qué? Para redimirla. Porque lo que Dios no toca, no lo redime. Entonces, por más vergonzoso, por más doloroso, hay que presentarle todo a Dios. Y eso, junto con el ángel nos va a mostrar que todo está bien, que todo es bueno, que todo es salido de las manos de Dios. Gracias, Señor, por esa humillación terrible que yo tuve, o por esa decepción terrible. Gracias, Señor, porque eso me hizo darme cuenta, no sé, tal vez de no apegarme tanto a la gente, sino de poner toda mi fuerza en ti. Nosotros, muchos de nosotros, yo creo, muchos, hemos llegado a los caminos de Dios por alguna decepción. Una decepción que tal vez nos hizo llorar, una decepción que parecía el fin del mundo. Una enfermedad, una traición, bueno, una decepción, sí, una derrota, un fracaso. Pero si no hubiera sido por eso, no estaríamos aquí. Se los aseguro. Estaríamos en un gimnasio allá en Plaza Mayor comprando el último aparato, haciendo compras y Dios nada. O sea que Él permite lo bueno y lo malo también. Claro. Para que venga nuestro De las crisis despertar. siempre se obtiene algo bueno. Sí. De las crisis. Si se une a Dios. Algo bueno, Si y se une a está Dios. unido a Dios. Si Y se une a entonces Dios. Se encuentra el sentido de todo. Y ahí entonces el ángel nos lleva. ¿Por qué? Eso es una de las cosas más maravillosas que hay para mí. De todo esto de los ángeles, una de las cosas que yo descubrí que es maravilloso es esa palabrita que Jesús dijo. Es que cada palabrita, entre comillas, que Jesús dice es una riqueza. Y dice nuestro Señor, los ángeles contemplan el rostro de mi Padre que está en el cielo. Y uno dice, ay, qué belleza. Pero ustedes se han puesto a pensar qué es lo que contemplan los ángeles en el rostro del Padre.
¿Qué es lo que contemplan? Con amor nos hace ver lo demás. ¿Cómo? Nos hace ver con amor a todo lo demás. ¿Pero qué es lo que contemplan? Nos contemplan a nosotros. Qué hermoso. ¿A poco, Padre? Nuestro ángel de la guarda nos contempla a la luz de Dios. Y nosotros tan malos. No, nosotros tan buenos, porque somos criaturas de Dios. Qué hermoso. Los ángeles de la Hay que guarda, ponernos más bonitas ahora. claro, Ya sabemos claro, eso es una vanidad La santa. gracia de Dios, con la Eso es, claro que sí, me arreglo para Dios, no para el mundo. Nos contempla nuestro rostro. Contempla nuestra vida, todo lo que uno es, lo contemplan a los ojos de Dios. ¿Perdón? Cada uno de nosotros, individualmente. Individualmente. Entonces, mi ángel de la guarda en este momento está aquí contemplándome en la luz de Dios. Entonces, él que lo que ve en la luz de Dios, y vuelvo a su ejemplo, que hay que ponerse uno más bonito. Uno a veces se pone mucho maquillaje ahí, maquillaje. Pero eso el ángel, Yo decía del alma. no, pero en el alma a veces uno se pone mucho maquillaje. Ahí está la caridad. En el alma a veces, y la maldad es, concreta. yo nunca tengo culpa, son los otros, pobre de mí, como dicen en Colombia, creo que ya les dije, ¿no? ¿Cómo dicen? Yo tan querido y tan desperdiciado. Todo yo soy una víctima. Todo el mal me hacen a mí, es que hablan de mí, es que me hacen a mí, es que... Eso es una vez que me pasó allá en Colombia, ¿no? Una señora fue a confesarse. Y eso era los pecados de la vecina, del esposo, de los hijos, de la suegra. Y yo le dije, ya la había escuchado no sé cuántos minutos. Le dije, bueno, ¿y ahora sus pecados? ¿Mis pecados, padre? Sí, sus pecados. Me ha dicho los pecados de su vecina, de su esposo, de sus hijos, de su suegra. Ahora dígame sus pecados. No, pues no, padre, no. Le dije, entonces espéreme aquí y yo voy a hablar con el párroco y le hacemos ya una estatua. Que usted es santa, sufre todos los pecados de la humanidad, pobrecita, santa, y no comete ningún pecado. Ay, no, padre, no diga eso. Entonces dígame sus pecados. Pues yo tengo los pecados normales. Le dije, a ver, mi señora, yo ya estaba un poco impaciente, ¿no? Que ese es uno de mis defectos, mi falta de paciencia. Yo ya estaba impaciente, entonces le dije, a ver, mi señora, a mí me enseñaron pecado mortal, pecado venial, pecado leve, pecado original, todo eso. Pero pecado normal, eso a mí no me enseñaron nunca. A ver, ¿qué es pecado normal? No, pues los que todo el mundo comete. Le dije, señora, ¿a usted se le hace el pecado normal? Entonces, uno a veces se pone maquillaje en el alma. Pero el ángel no nos ve así. ¿Saben cómo el ángel nos ve? Como imagen y semejanza de Dios. Es que a nosotros se nos olvida eso. A nosotros se nos olvida que nuestra dignidad es ser imagen y semejanza de Dios. Y el ángel entonces contempla lo que uno es en verdad. Y entonces cuando el ángel nos contempla, él ve
todos los obstáculos, sí, todos los obstáculos que hay para que se realice esa imagen y semejanza que Dios ha puesto en nosotros. Y esos obstáculos pues son de dos clases. Hay un obstáculo interno, que somos nosotros mismos, como alguien decía aquí, nosotros nos damos durísimo contra nosotros mismos. Durísimo. Nos falta misericordia con nosotros mismos. Nos falta paciencia con nosotros mismos. Nos falta tener compasión con nosotros mismos. Somos nosotros mismos, a veces somos los peores enemigos de nosotros. Y duros. Entonces es un obstáculo interno. Nosotros. Yo que voy a ser capaz de eso. Yo que no, eso no. Yo ni hago eso, yo ni intento eso. ¿Para qué? No, yo ya no cambio. San José María Escrivá de Balaguer dice que hay veces que las personas comentan, ¿no? No, es que así es mi carácter. Es que ese es mi carácter. Y San José María Escrivá dice, no digas eso. Es tu falta de carácter. No, es que, no, a mí nadie me cambia. No, es que yo soy así. Duros. Nosotros mismos. Y también un obstáculo externo. El obstáculo externo, el mundo, el demonio. No todo es culpa del demonio. Eso es en las confesiones, ¿no? Padre, es que tomé porque el demonio me tentó y yo caí. No. Eso es como un sacerdote en Colombia. Tuve una lucha con el demonio. ¿De verdad, padre? Sí. Tuve una lucha con el demonio. ¿Y cómo fue eso? No, yo quería levantarme a las 7 de la mañana y el demonio, no. Y yo, sí. Y el demonio, no. ¿Y qué pasó, padre? Lo vencí a las 11 de la mañana. No, hay cosas que no son del demonio. El mundo nos quiere a nosotros, es lo que el Papa está diciendo, es la dictadura de una ideología. La dictadura de una ideología que se nos quiere imponer. Nos quieren imponer una dictadura de una ideología. Usted tiene que pensar así. Y si usted se atreve a pensar de una manera diferente, ya es tachado de homofóbico, de medieval, de tradicionalista, de conservador, a la antigua. Oiga, padre, ¿y cómo debemos de actuar nosotros cuando hay una persona así encerrada? Cuando una persona dice así es, o que te dicen es que así es, o que nomás es lo que ella dice o lo que él dice, y nosotros tenemos siempre que aceptar su forma o su manera de ser, o con caridad decirle, oye, esto no nos parece, no nos estamos de acuerdo. Bueno, permítame termino la idea. Entonces, el ángel nos contempla con esos obstáculos, esos enemigos que tenemos. Y el ángel entonces nos ayuda a vencer esos enemigos que tenemos, para que nosotros lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos, lo dice San Pablo, lleguemos a la estatura del hombre perfecto, Jesucristo. Es que Dios nos ha dado a nosotros muchos talentos, muchos. Y uno ni sabe qué talentos tiene.
A veces en la prueba es cuando empieza uno a darse cuenta de lo que a veces tiene en la prueba, es cuando empieza uno a darse cuenta ahí. No sabía que era fobia. Me hablaron en la mañana y me decían, ¿qué hago? Se va a divorciar, mi amiga se quiere divorciar. No sé qué oía. Y se quiere separar y quién sé. ¿Qué puedo hacer? Yo digo, pues mira, respetar lo que ella piensa, pero sí puedes decirle que es la oportunidad que Dios le da para que ese obstáculo que ella se está poniendo enfrente lo pueda vencer. Pensando primero en el amor de sus hijos, en el bienestar, pero que ese obstáculo lo aprovechen bien y no lo aprovechen mal. Y que siga pensando cosas positivas en vez de negativas. O sea, mi marido esto, ahora piense que busque todo lo bueno que tiene. Entonces, es la manera como realmente llega uno a comprender muchos pasos que la vida nos da, muchas oportunidades, ¿no? Porque de la mera hora ya estoy harta, estoy cansada y me voy por el otro lado. Padre, no crece uno. Exactamente. No crece uno y además se vuelven a topar con el mismo problema después, con el mismo, y vuelven a causar las heridas otra vez a otras personas. Exactamente. Y entonces los ángeles nos ayudan a nosotros a vencer eso. Porque los ángeles entonces, vuelvo y repito, nos ven lo que somos a la luz de Dios. Hay veces que nosotros vivimos buscando palomitas, ¿se dice? Palomitas. Sí. A la aprobación, ¿sí? No. La aprobación es ante Dios y Dios ya te aprobó. Dios ya te aprobó. ¿Cómo sé? Porque existes. Porque existes. Dios ya te aprobó. Y eso entonces el ángel nos viene a ayudarlo a descubrir ese amor gigantesco de Dios. Por eso el ángel de la guarda siempre nos lleva a Dios. Siempre. Para que nos encontremos con ese amor infinito de Dios por cada uno de nosotros. Padre, ahorita que usted dice que siempre nos lleva a Dios, yo despertarme, abriendo mis ojos, digo, Santo Ángel de mi guarda, y luego como que yo misma digo, ay no, Señor, primero tú, mi Señor, te alabo y te doy gracias por mi Santo Ángel, ¿me entiende? O sea, primero, ay, Santo Ángel de mi, lo digo, ay no, Señor, primero a ti, mi Dios. Como que el mismo ángel me dice, no, primero la. Pero no hay que tener miedo en eso. No, Padre. No. Yo digo, ay, Señor, estoy como tomando normal. No. Ahí tomo lo que dice San Luis María Griñón de Montfort sobre la verdadera y falsa devoción a la Virgen María, ¿no? Porque uno venera a los ángeles, no los adora. No. Eso es claro. Lo respetamos. Sí. La adoración es a Dios. Ahora, dentro de ese culto de adoración a Dios, Sí. está la veneración que se le da al ángel. Entonces Dios nunca se va a poner celoso ni de mal genio, ni le vamos a quitar honra a Dios si nos dirigimos al ángel. Porque todo lo que hace el ángel, lo haces porque Dios quiere. Qué bueno, Padre, que nos dice esa pregunta, porque es que ella decía hace rato. Nosotros, pues yo soy mariana de corazón. Mamita María es mi madre desde que nací. Tengo mi madre de la tierra, pero amo a mi madre, le dije María siempre. Entonces yo siempre me dirijo a ella, hablo con ella en mi corazón y todo. Pero luego pensando, dije, y el ángel de la guarda, pero es el que actúa, porque es el que está inmediato a mí. Exactamente. ¿Verdad? Yo pienso. Es decir, en el mundo de Dios hay una comunión. En el mundo del demonio hay una división. Por eso nuestro Señor dice, un reino dividido no puede subsistir, hablando del demonio. En el mundo de Dios hay una comunión, la comunión de los santos. Un dogma de fe, la comunión de los santos. Entonces, todo parte de Dios. Todo parte de Dios. La gracia santificante viene de Dios. Ahora, hay otras gracias que, según la teología, vienen por Nuestra Señora. San Bernardo dice,
Nuestra Señora es el acueducto de Dios, la medianera de todas las gracias. Por ahí es, Entonces, si uno le pide una gracia a Nuestra Señora y no se la pide a Dios, Dios no se va a ofender. Es que la Virgen María es la medianera de todas las gracias. y el ángel de la guarda, Y entonces Nuestra Señora es la reina de todos los ángeles. Entonces Nuestra Señora, como reina de todos los ángeles, puede distribuir las gracias por medio de los ángeles. dije yo, tengo que acordarme que mi ángel de la guarda es totalmente, pues, está junto de mí siempre, lo siento. Ahora, los ángeles son personas. Entonces, como personas, los ángeles no son energías. Como personas, ellos, y como personas, entonces también son creados a imagen y semejanza de Dios. Sí, los creó Dios. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta. Eso es el que- Ellos son imagen y semejanza de Dios como nosotros los hombres. Es donde dice ahí que cuando dijo Dios, hágase la luz, hizo a los ángeles. Ujú. Y luego dijo que se divida, que se parta la luz, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sí, apagó en las Ahora, tinieblas. ahora si quiere hablamos sobre eso. Pero entonces los ángeles son personas y creadas a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, como imagen y semejanza de Dios, ellos son libres. Y tienen voluntad. Pues igual Fíjate, no tenía- los hombres. Claro, Personas espirituales. claro. Son personas, solo que espirituales. Sí. Es que persona, ¿qué significa persona? Ser. Bueno, sí, pero un animal también es un ser. ¿Mm? Nación natural. Sí. Persona, y bueno, eso ahora daría para hablar, esto ya es una cuestión filosófica, pero persona, dentro de una corriente filosófica que es la filosofía personalista, persona es aquel que es capaz de entrar en relación. Un animal no tiene capacidad de entrar en relación. Por más que yo le hable a un animal, que cómo estás, que pórtate bien, que si almorzaste, que si comiste, el animal no entra en relación conmigo. El árbol no entra en relación conmigo. Entonces, el ángel es persona porque puede entrar en relación conmigo. Por eso nos podemos dirigir a los ángeles. Me ayuda la respuesta. Y entonces, como es persona, puede relacionarse y como es persona, tiene libertad. Yo no puedo obligar a mi ángel. No, él es libre. Y el ángel no me puede obligar a mí. El ángel respeta mi libertad. Entonces, los ángeles, por eso es que nosotros nos estamos preparando para consagrarnos al ángel. Nos vamos a consagrar con otra persona. Con otra persona. Que esa persona es un santo, santo ángel. Que esa persona me está viendo a la luz de Dios. Y que esa persona me ha sido dado directamente por Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, desde el comienzo de mi existencia. Desde el comienzo de mi existencia es que tenemos el ángel custodio. Padre, perdón, yo se lo decía sobre la luz y las tinieblas. Es que antes yo decía, los ángeles son eternos, pero luego ya a través de lo que usted nos ha estado mandando en sus cartas, sabemos que tuvieron un principio, que fue cuando Dios los creó, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo serán los ángeles de toda la eternidad? Tienen su principio. No, Solo Dios es eterno, exactamente. Los ángeles tienen principio, pero no tienen fin. no tienen fin, como nosotros. Nosotros no tenemos fin. Estamos, Acompáñanos en el purgatorio, ¿verdad? Qué hermoso. los ángeles, no, Nos van a no, acompañar. no, los ángeles, Esperan ahí. bueno, los ángeles son santos. Entonces, bueno, vayamos en orden. Los ángeles entonces fueron creados por Dios,
criaturas de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 3. Allá es la primera palabra que Dios pronuncia. Esto es realmente interesante. La primera palabra que Dios pronuncia es hágase la luz. Hágase la luz. Aquí estamos, vamos a ver Génesis. Bueno, allí en Génesis, la primera palabra que Dios dice es hágase la luz. ¿Esa luz es la luz del sol? No. No. ¿Por qué? ¿Cómo uno sabe que no es la luz del sol? La espiritualidad, la misma vida de Dios. ¿Cómo? Es la misma vida de Dios. La luz es una cosa propia de Él. Es la gracia de Dios. Porque la luz, Porque son donde está la luz Dios está Dios. omnipotente. Hágase la luz es la gracia de Dios. Pero ¿cómo uno no sabe que Él es el sol? Porque Él es luz y Él creó Los las astros. Que se acabó la oscuridad porque ya llegó Él. Llegó Dios a crear, a la creación. Porque el sol fue creado en el cuarto día. Y este es el primer día de la creación. Entonces no es una luz Del sol. no es una luz del sol, ¿sí? Aquí dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Este es el día primero. Entonces San Agustín dice, eso es una luz espiritual, es la creación de los ángeles. Por eso hemos dicho, son personas espirituales. ¿Espirituales qué significa? Que no tienen carne, no tienen huesos. Pero ya dijimos, son personas porque tienen inteligencia, voluntad, libertad. Y vio Dios que la luz estaba bien. Y apartó Dios la luz de la oscuridad. Entonces, ¿Dios crea la oscuridad, las tinieblas? ¿Sí o no? No, Las separa. Las separó. Y este es el primer criterio de discernimiento que hay en la Biblia. La luz no puede estar con la oscuridad. Tú no puedes estar yendo a la misa y ir donde el brujo. Tú no puedes estar yendo a la misa y leyendo el horóscopo. Tú no puedes decir que eres católica y al mismo tiempo aprobar el aborto. Padre, entonces, ¿la oscuridad ya existía antes? Sí, por eso la separó. Ahora, entonces vamos a ver cuál fue el origen de la oscuridad. Entonces, Dios creó la luz. ¿Qué fue lo que dio origen a la oscuridad, a las tinieblas? Eso es lo que se llama la prueba de los ángeles. Cuando no quiso seguir el demonio a... La prueba de los ángeles fueron sometidos a una prueba, así como nosotros somos sometidos a prueba, dice la Sagrada Escritura. Dios prueba a aquellos que ama. Sí. ¿Por qué? Porque el amor hay que probarlo. Dice nuestro Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica. El amor hay que probarlo. Así como con los ángeles fue con nuestros primeros padres, también los probó. Claro, y con los otros. Solo que esa prueba, la prueba de los ángeles fue una prueba durísima, porque era una prueba espiritual. Y dice el Papa Juan Pablo II, los ángeles por el grado de conocimiento que tenían de Dios, ellos sabían que la decisión que tomaban era una decisión para
toda la eternidad. Es una decisión, dice Juan Pablo II y el Catecismo, irreversible. No hay marcha atrás. Una decisión definitiva. ¿Nosotros nos rebelamos contra Dios, sí o no? Sí, claro, cuando cometemos pecado. Pero entonces nosotros podemos reversar esa decisión. ¿Cómo? Con la confesión. Los ángeles no tuvieron eso. Y eso es otro tema bien bonito. Ese es regalo de Dios, ¿verdad? Los ángeles y la misericordia de Dios. El amor. Ellos no conocieron eso. Era tajante, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál Pues, fue ¿sí o la no? prueba, padre? Entonces vamos para allá. Sí, lo vamos. Entonces los ángeles, por el grado de conocimiento, sabían que su decisión era definitiva para toda la eternidad. Ahora, ¿en qué consistió eso? La Sagrada Escritura no dice nada. Sin embargo, Santo Tomás habla sobre esto. Y él dice, Santo Tomás comienza a explicar esto diciendo, a ver, él dice, bueno, los ángeles se rebelaron contra Dios por el orgullo. Fue la primera respuesta que dio Santo Tomás. La soberbia. La soberbia. Pero Santo Tomás comenzó a pensar más y más y más y más y dijo no. Tiene que haber algo más profundo que eso. Y llegó a una palabrita que es la aversión. ¿Qué significa aversión? Rechazo. No lo soporto. Él entra y yo me salgo. No podemos estar los dos. No lo puedo ni ver. Entonces, era un rechazo a Dios. ¿Era un qué? Rechazo a Dios. ¿Por qué Dios lo permitió? Si era- Ahora, yo les pregunto. Todos somos orgullosos por el pecado original. Pero de ahí a odiar a una persona hay un paso gigantesco. Entonces, por eso la aversión es algo más profundo que el orgullo. Y entonces Santo Tomás dice, bueno, ¿se puede odiar a Dios objetivamente? ¿Objetivamente uno puede odiar a Dios? No. No. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es la fuente de toda bondad. Entonces Dios objetivamente uno no lo puede odiar. Subjetivamente sí. Dios es malo para mí. Y hay mucha gente que está pensando así. Sí, Dios es malo para mí porque es que me permite. me mandó esta enfermedad, me quitó este ser querido, me arruinó económicamente. Dios es malo. Y así es como comenzó la tentación en el paraíso. ¿Cómo fue el demonio, la serpiente allá a donde Adán y Eva? No llegó diciéndoles, Dios no existe. ¿Lo puso mal? No. ¿Qué fue lo que sembró el demonio en Adán y Eva? Desconfianza. La desconfianza ¿a quién? A Dios. Pero me queda a mí una duda. En esta versión, ellos, por ser espirituales, tenían el conocimiento pleno de lo que era Dios, de lo que era la felicidad y lo que ellos iban a padecer si hubiera este tipo, digo, por la versión, ¿no? O sea, ellos con ese conocimiento decidieron de cualquier manera. Porque eran libres. Vamos por partes. Los ángeles no tenían un conocimiento pleno. Todavía no estaban viendo cara a cara a Dios. Porque cuando uno ve cara a cara a Dios, Ya no pueden. ya uno no puede pecar. Ellos no tenían la visión beatífica. ¿Sí? Entonces ellos sabían que lo que
la decisión que iban a tomar era una decisión definitiva. Y que los iba a separar totalmente. Eso sí, eso sí. Era o un sí a Dios o un no a Dios. ¿Se habrán arrepentido esos ángeles caídos? Pues lo estamos diciendo, era una decisión definitiva. Que ya no había ni que se arrepintieran. Entonces, ¿Cómo fueron que era creados, versión a Padre? Dios, ¿Cómo no. fueron creados? Como luz. Era versión a Dios. ya. Por Dios, pero a ver, entonces ellos ya sabían, a ver que no me entiendan, los ángeles son personas espirituales, dice, entonces fueron creados, y entonces ellos ya sabían que tenían el sí de haber dado a nuestro Señor, de honrarlo, de adorarlo, ¿verdad? Pero era definitivo, que no podían, ¿cómo? No puedo discernir esa parte. A ver, los ángeles todos fueron creados como luz. Ahora, estamos viendo cómo algunos prefirieron la tiniebla. Sí, se decidieron Pero, libremente. Odiaron a Dios, esa era la manera. pero cuando el Señor les dijo que iba a adorar a su Hijo, ¿no? Entonces, ahí viene. Había el motivo. Entonces estamos yendo por pasos. Sí. Ujú. Entonces, hay un odio. Sí. Subjetivamente uno puede odiar a Dios, es lo que estamos diciendo. Eso que Dios me manda es malo para mí. Entonces, ¿qué fue lo que Dios mandó? Adorar al Hijo hecho hombre. Por eso el demonio nos odia. El demonio odia al hombre. Y los demonios dijeron, no voy a servir a ese hombre. No. Un odio contra Dios. ¿Cómo Dios puede mandarme eso a mí? Yo una criatura espiritual, el otro hecho de barro. Yo una con inteligencia superior, el otro no. ¿Y Dios me manda a adorar a un hombre? No, es el famoso non serviam de Satanás. O sea, en Jesús estábamos todos nosotros, ¿verdad, Padre? Exactamente. La humanidad. No. Entonces, ante eso, el demonio, ¿qué hizo? O los ángeles que se rebelaron a Dios. Eso que Dios me está mandando es malo. Yo no me puedo resistir a Dios. Es que ¿quién se va a resistir a Dios? Entonces prefiero lanzarme a la tiniebla. Y eso, los teólogos dicen, es esa lucha que se dio en los ángeles y que viene a ser la división del mundo de los ángeles, santos ángeles, demonios, es un semáforo en amarillo para nosotros. Nosotros también fuimos creados luz, a imagen y semejanza de Dios. Pero a veces podemos desconfiar tanto de Dios que llegamos a odiarlo. A odiarlo. Y preferimos entonces la tiniebla a la luz. Y ahí viene entonces, todo esto era para llegar a esto. Fue la división de los ángeles. Y por esa división llegó la división al mundo, a la humanidad, a las familias. El demonio divide. El demonio divide. Y entonces, aquellos ángeles que permanecieron fieles a Dios, entraron a la visión beatífica, ver cara a cara el rostro de Dios. Aquellos ángeles que permanecieron infieles, que fueron infieles, que rechazaron a Dios, permanecieron en la tiniebla. Esto tiene muchas consecuencias, después tal vez lo iremos a mencionar. Pero entonces los ángeles que se decidieron a favor de Dios
son santos. Ellos ya no pueden pecar, ellos ya se decidieron por Dios. Por eso lo alaban. siempre. Claro, continuamente. Y entonces los ángeles están contemplando continuamente el rostro de Dios y ellos ya están en el cielo. Pero ellos quieren que nosotros lleguemos a ese lugar. Así, cuando un protegido fallece, pues cuando un protegido fallece cuando un hombre fallece tiene tres opciones: condenarse, el purgatorio o ir directo al cielo. Cuando se condena, el ángel pues no va al infierno, que es santo. Si va al purgatorio, el ángel no va al purgatorio porque es santo. Pero el ángel sí puede ayudarle a su protegido a que salga. ¿Y cómo le ayuda? Muchas veces las personas que ven personas que han fallecido, puede ser el ángel que toma la forma de esa persona para pedir oraciones, para que salgan. El ángel de una persona que está en el infierno ya no puede hacer nada. Es un estado definitivo. El purgatorio es un estado transitorio. Y si se va al cielo, pues el ángel se une a su protegido, a los hombres, para, dice el Apocalipsis, alabar a Dios. Todas sus misiones hasta que nos lleva al cielo. Realmente, esa es la misión. Y allá entonces, por eso lo que ustedes van a hacer, unirse al ángel, porque eso es la consagración al ángel, es anticipar lo que uno va a hacer en el cielo, la unión de ángeles con hombres. Y la fuerza que nos da una amplitud, nos amplía una cosa maravillosa. La consagración por eso es adelantarse a lo que nosotros vamos a vivir ya en el cielo. Allá en el cielo vamos a estar ángeles y hombres en la Jerusalén celestial. En la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial. Lo vamos a anticipar. Es que todas las realidades que están en el más allá, las podemos comenzar a vivir aquí. Claro. Pues precisamente consagrándose uno al ángel. Se siente, se vive, se siente ya. Ya es una mente más clara, más sencilla, más ligera, más confiada. Con más caridad, con más amor. Claro. Siendo ángeles de la guarda los unos de los otros. El amor. ¿Sí? El amor. Los ángeles entonces nos llevan a eso. Quieren conducirnos a eso, porque los ángeles, los santos ángeles, se decidieron a favor del hombre. Entonces los ángeles nos aman por Dios, porque es la voluntad de Dios. Nos aman por nosotros mismos, porque somos imagen y semejanza de Dios, pero también nos aman por ellos mismos. Miren el amor tan grande que un ángel nos tiene. Un amor, pues, es una participación del amor de Dios. La presencia de los ángeles. ¿Sí? Como fuimos encomendados desde que nacimos, del momento de nuestra concepción, creo que se sienten con ese amor y a llevarnos acá todo el caminito. Claro, claro. Y los santos han tenido ese camino en unión con los ángeles. Total, que en definitiva vemos que es puro amor. El que ama todo lo consigue. Todo. Exactamente. Puede hacer los cantos, puede entender, puede participar, puede
Todo lo hace el amor. San Agustín dice, ama y haz lo que quieres. No lo hace uno solo, padre. El amor nunca es solitario, porque el amor nunca es solitario. El amor siempre se comparte. Uno no dice, yo me amo a mí mismo y me voy a amar a mí mismo. El amor siempre es en compañía. ¿Por qué a veces el ángel se despista o yo me despisto? Porque yo quiero mucho a los ángeles, siempre soy muy devota, ¿no? Y entonces, en 2 ocasiones se han despistado de mí y siempre todos los días les rezo. En la primera vez me fui a misa y siempre les encargo mi casa a los ángeles, y cuando estaba en misa me estaban robando. Cuando llegué me enojé mucho y me enojé con los ángeles. Digo, te encargué mi casa, ¿por qué no me la tiraste? Muy bien. Al poco tiempo, voy en la calle, iba a misa de 8 y me caigo y me rompo el pie. Y otra vez me enojé con los ángeles. Y duré 15 días enojada. Digo, ahora no les rezo porque estoy enojada. Entonces digo, ¿se despistaron ellos o yo? Digo, ay, ángel de mi guarda, te viniste, porque me dejaste caer. A ver, los ángeles no se duermen. Pero mire, eso que usted hace hay que hacerlo. En Bogotá pasó, una señora fue al consultorio odontológico, dejó el carro y mientras estaba en la cita odontológica le robaron, creo que la cartera, y bajó y se puso bravísima esta señora. Ángel de mi guarda, yo te encargué mi carro, ¿cómo es posible? Delante de todo el mundo, ¿cómo es posible? Y en ese momento le llegaron 2 muchachos y le dijeron, señora, alguien dejó su cartera en la calle, aquí está. Si es cierto, se lo puedo confirmar lo que está diciendo el padre, porque mi hija trabajaba después de salir del colegio, trabajaba en un lugar muy especial del gobierno y tenía que tener tienen una, ¿cómo se llama? Su gafet que lleva, y estaba en su tienda, y entonces en la noche, se despistó ya cuando iba a cerrar, entraron unas personas a comprar, yo creo que le estaba la bolsa abierta y le iban el monedero, la bolsa quedó, pero el monedero desapareció, y vuelve a decir, santo ángel de mi guarda, pues ¿por qué te llevaron mis cosas? No puede ser. Y estaba, ¿cómo llego? Y estaba recién salía del colegio y tenía que entrar allá y decir, ¿cómo voy a llegar sin papeles? No. ¿Qué cree, padre? Si llegan al negocio de mi padre y le dicen, señor, aquí está la señora Espinosa, aunque se lo son Espinosa, pero es nieta de usted, le dejaron en cierto negocio, aquí en un hotel muy elegante, y se dejaron la cartera con los papeles, nomás se llevaron el dinero, yo creo, y aventaron esos papeles, y creo que era un camarógrafo, un fotógrafo, y se lo fue a llevar mi padre. Sí. Ahí estaba, ay, sí, aunque de mi guarda sí es cierto. Sí. Pero la muchachita dice que ella se cayó Y entonces me refiero a que hay que llamarle la atención a los ángeles. ¿Mm? Y también hay que tener en cuenta el papel de los ángeles en todo es que se realice la voluntad de Dios. El padre Pío Pietrelcina, usted sabe que él sufría ataques del demonio. Él en una noche, en la celda, el demonio lo golpeó y entonces él comenzó a invocar al ángel y el ángel se le apareció y no hizo nada. Al día siguiente, el padre Pío, con ese temperamento, estaba muy bravo con el ángel y le volteaba la cara. Y el ángel lo quería saludar y el padre Pío le volteaba la cara, porque pues él lo veía. Entonces el ángel le dice, bueno, ¿qué pasa? El padre Pío, ¿qué pasa? El demonio me pegó anoche todo lo que quiso, tú no hiciste nada, gracias, tú no hiciste nada y me preguntas que qué pasa. Y el ángel le responde,
es que con ese sufrimiento salvaste muchas almas. Y agradabas a Dios. Algo de eso dice aquí, Padre, Aquí, que lo agradaba hay a momentos Sí, en usted que sí, Dios Padre. permite, y cuando Dios permite eso, lo que a veces nos sucede, es el ángel no hace nada. Yo tengo, por ejemplo, en Brasil, yo terminaba un retiro y me impactó. Yo estaba con otro sacerdote, terminamos el retiro y este sacerdote dijo, vamos a salir temprano para regresar temprano al monasterio. Y fuimos a salir y no encontrábamos la billetera de este sacerdote a la hora que queríamos salir. Nada. Y el padre decía, pero yo la dejé aquí. Nada. Este padre me dijo, tranquilo, en la carretera nos vamos a dar cuenta de lo que el ángel nos está protegiendo. Demoramos buscando la billetera como 15 minutos, apareció. Y en la carretera uno de esos camiones que lleva carros, 2 pisos, se habían descolgado los carros y había ocasionado un accidente. Si hubiéramos salido tal vez a la hora que quisiéramos, tal vez hubiéramos quedado ahí debajo de uno de esos carros. Hay momentos, es que es necesario aprender que nuestra vida, toda nuestra vida, está en las manos de Dios. Es necesario aprender que todo lo que viene, nos viene de Dios. Que aparentemente es malo, pero uno tiene derecho de preguntarle a nuestro Señor, bueno, ¿por qué es esto? ¿Para qué? Bueno, yo viví con la Chachis este dolor que tuvo de sus piernas y yo le puedo decir que vi muchas cosas positivas en ese dolor de ella, grandes cosas positivas en medio de su, pues no pudo caminar, 4 meses, ¿cuántos? 3 meses. Pero ella había abierto las puertas a la Santísima Virgen y ahí teníamos la oficina en su casa, que tiene un patio muy lindo, y ahí nos había puesto. Y ella pudo, ¿qué le puedo decir? Acercarse mucho más al movimiento a través de las personas que estaban ahí. Después lo pudo ofrecer, no sabemos cuántas almas salvó. Y su esposo se quería ir muy pronto de aquí, él es español. Y creo que tomó paciencia, ¿no? Contigo, empezó primero como que le decía que ya se quería ir, ¿verdad? A España otra vez. Y tuvo que tener mucha paciencia con ella, con el pie así enfermo. Creo que le sirvió a él, le sirvió a ti y nos sirvió al movimiento. Ese dolor que pasó ella. Sí. Entonces, esa parte, si lo elevas, hubo cosas muy bonitas. Yo lo ofrecí mucho cuando me robaron muchas cosas que yo decía, Señor, ¿por qué me has permitido esto? Me enojé mucho, pero luego después pensé, digo, tal vez tú así lo permitiste porque yo estaba aferrada, como que apegada a aquellas cosas. Este es un recuerdito porque, ay, esto como lo quiero, porque me lo regaló, o sea, eran cosas así muy... Y de repente me quita todo, ¿no? Se me llevaron todo y fue lo que más me dolió, ¿no? Grité como desesperada, digo, Dios mío, ¿por qué has permitido esto? Y después lo superé y digo, Señor, tú sabes para qué has permitido estas cosas. A lo mejor yo estaba aferrada a esto. Así es. Y me alejaban de ti. Quitar, entonces como que fue ya una tranquilidad y también lo acepté. A mí me pasó el año pasado, como en mayo, junio, llegaba de Argentina y Chile, llegué al aeropuerto en el Distrito Federal y me robaron. Entonces una señora me dijo, pero padre, ¿y sus ángeles? Y San Miguel, y usted consagrado a todos los ángeles, ¿qué pasó?
Y yo me quedé pensando, pues sí, ¿qué pasó, San Miguel? ¿Qué pasó? Sí, yo sí me quedé pensando, pero ¿qué pasó? Y algo que me sirvió a mí es que los ángeles no son un seguro de vida, porque ha entrado como una mentalidad protestante dentro de la Iglesia Católica. Los protestantes es la teología de la prosperidad, ¿no? Entonces yo sigo a Dios porque me va bien. No, nosotros seguimos a Dios porque es que nos va mal. La cruz, el Vía Crucis. Quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Entonces los ángeles vienen a unir, no a sacarnos del Vía Crucis. Pero ¿qué ayudan los ángeles? Los ángeles nos ayudan a recorrer el Vía Crucis. Y entonces cuando uno va en el Vía Crucis, cuando es doloroso, tuve el accidente, ustedes saben, tuve el accidente, el carro acabado, me robaron, pero decía el Padre Pío, cuando todo va mal es porque todo va bien. Bendito sea Señor, bendito sea el Señor que me robaron, que me desprendí de eso, que me di cuenta que no es porque yo sea consagrado a los ángeles que soy intocable, no, no. Soy hombre de carne y hueso, que me roban, que me enfermo, que me estrello, que dependo de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Y no sabe Señor. uno de cuánto nos libra. Pudo haber sido un robo con una puñalada, pudo haber sido un choque con costillas y piernas rotas. Claro, Y ya ven que no le pasó nada. nada. No, el sí, coche sí, quedó acabado. A mí me pasó lo contrario que Chachita. A mí realmente fue cuando, yo creo que ya le platiqué que me caí de la escalera y rodé, ya cuando sentí que la cabeza iba a azotar, sí sentí esto, así lo sentí. Y entonces cuando vi que ya no tenía nada, dije, ay, Angelito, te descuidaste. Ya me levanté y dije, pero te perdono porque no me pasó nada. En algún momento, padre, a nuestra hija le decía con todo el fervor después de estar con la señora Violeta, que era la que nos hablaba tanto de los ángeles. Encomiéndate a los ángeles, por favor, te vas a ir de viaje. Mira, mami, los encantitos y tú los traen tan ocupados que no les van a dar tiempo de nada. No, tú confíate y tú hazlo y verás. Y bueno, ella ha tenido experiencias muy fuertes, muy fuertes. Ella padece cáncer, es joven y ella puede compartir abiertamente cómo el estar con los ángeles le ha ayudado a salir. Sí. Y más que se fue fuera de su mami. El Papa Benedicto XVI, bueno, el Papa Benedicto XVI en el año 2007, él iba de vacaciones a Castel Gandolfo, quería escribir el libro de Jesús de Nazaret y iba a prender la luz, se cayó y se fracturó. ¿Se acuerdan las fotos de él enyesado? Él dijo lo siguiente: mi ángel de la guarda quería que me dedicara más a descansar y a rezar y no a escribir. Miren, eso le hace a uno ver que todo está dentro del plan de Dios. Como dice el Padre, bendecido por el Señor. Todo está dentro del plan de Dios. Y por eso, en lugar de una quejabanza, el Papa Benedicto XVI, en lugar de decir, ay, ¿por qué vine aquí a Castel Gandolfo? ¿Por qué no me mandaron por allá a otro lugar? Yo que quería escribir el libro, dañé las vacaciones. No, mi ángel de la guarda quería que descansara más. San Francisco de Asís, dicen que él se levantaba muy temprano a rezar y una vez no se levantó temprano. Y no se molestó. Dijo, Dios quería que durmiera más.
Padre, hace un año se casó mi hija, y cuando le eligieron su casa yo le puse una imagen del Señor de la Misericordia a un lado de su puerta. Y en la imagen dice que toda la persona que tenga esa imagen será perseverada de muchas cosas, ¿verdad? Los que somos muy devotos de la Divina Misericordia, de la protegida de muchas cosas. Y antier robaron la casa de mi hija, y ahorita que ella platicaba me estaba acordando que ellos tienen en planta alta están las habitaciones y abajo es muy grandísima esa casa, tiene varias salas y ellos entraron por el comedor y robaron toda la planta de abajo, las cosas eléctricas, lo que pudieron llevarse. Entonces al otro día que mi hija no se dio cuenta, se baja y se va al trabajo y la persona que quería hacer qué hacer le habla y ¿sabes qué? No hay esto, no hay esto. Se dieron cuenta que habían robado abajo y ella y su esposo no se dieron cuenta. Entonces yo, cuando me avisan que la habían robado, yo sí también me molesté. Dije, ¿cómo? Si yo toda la noche le echo su bendición a cada uno de mis hijos, le echo su bendición, le pido a su ángel y a mi ángel, ¿verdad?, que protejan esa casa, que sí también me daba mucho miedo. Después, al ir viendo todo lo que se habían robado, se dieron cuenta que tenía como estuche, un adorno con muchos cuchillos. Y faltaban 2 cuchillos grandes en el estuche. Entonces nosotros entendimos que ellos agarraron esos cuchillos por si ellos bajaban. Y únicamente vive mi hija y mi yerno, ¿verdad?, que apenas comienzan su matrimonio. Entonces, ya después cuando ellos decían, es que se llevaron esto, se llevaron otro y se llevaron aquello, y yo entendí que los habían protegido de que ellos, al oír ruidos, porque decía mi hija, sí escuché algunos ruidos, pero no, como que no le dio importancia, que mi yerno hasta se fue al baño y se volvió a regresar. Entonces yo dije, fue obra de Dios, de los ángeles, que ellos no bajaran porque ellos hasta se llevaron los cuchillos. ¿Verdad? Entonces yo pienso que de alguna forma ellos sí protegen, ¿verdad? Porque puede ser otra consecuencia más grande y sin embargo nos libran de algo, de lo peor, de cosas más grandes, ¿verdad? Y siempre van a hacer la voluntad de Dios.